Mira, a raíz de una nueva reforma del Código Penal Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el mes pasado, que viene muy agresiva, entonces me pidieron que si lo apoyaba con una plática respecto de esta ley, pero yo me quedé pensando, bueno, sí le puedo hacer esa plática respecto a ese articulado, pero mejor vamos a hacer un poquito de historia, de génesis, de cómo es que proviene todo esto y de dónde nace y qué busca, ¿no? Entonces, seguramente algunos de ustedes ya están familiarizadas, pero es importante conocer algunos conceptos y de alguna manera, entre más personas conozcamos y tengamos esta información, podremos dar una batalla más adecuada, más prudente, más audaz, ¿no? Bueno, entonces me presento, soy Edmundo Becerril, soy abogado, tengo un despacho litigioso, donde llevo asuntos litigiosos. Bueno, el contenido de esta charla, de esta plática, es la ideología de género, cómo se manifiesta, las características principales, las consecuencias y las acciones a tomar. Bueno, la ideología de género es que vivimos en una época en donde se está normalizando esta palabra de ideología de género, pero vamos a... Lo que les estoy diciendo, he leído algunos libros, por ejemplo, de Monseñor Claudio Sanauja, Jorge Scala, Agustín Laje, Dailo Olari, varios libros. Entonces, los que les voy a decir es parte de la cultura general de los libros que he leído, para completar de alguna manera la información. Entonces a ustedes ya se lo voy a dar un poquito digerido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La ideología de género se refiere a un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos y autoritarios. Gracias. Con propósitos políticos y autoritarios, desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza y la explica monopólicamente por la cultura. O sea, quiere decir, como ya veremos posteriormente, que dice que tú eres hombre, tú eres mujer, porque la cultura así te lo impuso. Porque así te lo asignaron en tu acta de nacimiento al nacer. Lo cual es una idea, es totalmente falso y equívoco, porque nosotros somos hombre y mujer desde el momento del instante de la concepción, en donde tenemos un código genético sexuado. El sexo, la sexualidad, la da el código genético y la biología, no la imaginación o los sentimientos. Entonces, es muy importante tener claridad en los conceptos para cuando llegue el momento de dar una opinión o asesoría, pues así lo hagamos valer. Bueno, ya el Papa anterior, Benedicto XVI, en un libro que se llama Más de la Tierra, que es una serie de entrevistas cuando él fue cardenal, había visualizado este problema. Y la estrategia es presentar a la mujer como un ser oprimido para que aspire a una rebelión, ¿verdad? Y dice, actualmente se considera a la mujer como un ser oprimido, que la liberación de la mujer sirve como centro nuclear para cualquier actividad de liberación, tanto política como antropológica, con el objeto de liberar al ser humano de su biología. O sea, se puede autoconstruirse. Se distingue entonces el fenómeno biológico de la sexualidad de sus formas históricas, a las que se denomina género. Pero la pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad humana culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos, es decir, al repudio o menosprecio de la identidad biológica y sexual. Entonces se podría decir que es como el odio del ser humano hacia sí mismo. Todo esto en el fondo, continúa, dice una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Y se opone en último extremo a ser criatura. El ser humano tiene que ser
su propio creador, la versión moderna de él, seréis como dioses. En la tentación del Génesis, ¿no? Si recuerdan. Pero continuamos. El Papa Francisco en algún momento también se pronunció en contra de esto. Dice es una colonización que pretende, dice, bueno, lo dice que es una colonización ideológica nada más, que envenena el alma. Bueno, aquí la perspectiva de género. La perspectiva de género es una palabra que yo la traduzco como todo aquello que impulsa o favorece que las personas no se identifiquen con su sexo biológico, aduciendo que la cultura, uno de los argumentos principales es que la cultura da la sexualidad. En un enunciado, pues a todas luces, falso, porque no se es hombre o mujer porque la cultura impulsa la sexualidad. Uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas o de las personas que estaban atrás como políticos, como Henry Kissinger, que acaba de morir, creo que en este año, murió a los 102 años, pero fue uno de los principales ideólogos políticos de Estados Unidos, que se llamaba Enrique Kissinger o Henry Kissinger. Él decía en sus informes de allá por 1970 y tantos, que el objetivo es proteger los recursos naturales que pudiera explotar Estados Unidos, despoblando a la humanidad donde haya recursos. Entonces, uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas, de alguna manera, disfrazado con perspectiva de género, es despoblar a la humanidad. ¿Y cómo se despuebla a la humanidad? Uno, pues fomentando relaciones estériles o saboteando el matrimonio o con el aborto. Exactamente. Entonces, y se inventaron también esta estrategia, bueno, poner a la mujer y a personas con descendencias como víctimas, invisibiliza al varón o padre de familia, es lo que yo he visto por ahí. Utiliza la propaganda inversa oculta, que ahorita les explico qué es eso. Ataca el matrimonio, saboteándolo, redefiniéndolo, facilitando su disolución, despoblar a la humanidad. Su objetivo es impedir a toda costa la posibilidad de generar vida. Hay una nueva terminología que sale por todos lados. Por ejemplo, nuevas masculinidades, acciones afirmativas. Es un nuevo léxico que se está instaurando en las instituciones, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral, en los congresos estatales. Identidad de género, identidad autopercibida. Otro término es derechos sexuales y reproductivos, como eufemismos de aborto, perspectiva de género y algunas otras más que por ahí salgan. Necesita de la fuerza coactiva del Estado para subsistir. ¿Por qué? Porque estas ideas no son nada si no tienen la fuerza de ley o están en los libros de texto. Sería pues, un poquito más hablando ahí, pero de alguna manera necesita la fuerza del Estado. Es importante decir que Claudio Sanauja, en sus libros, Una nueva religión mundial, religión global, Claudio Sanauja menciona, y en otros libros como El desarrollo sustentable, que es otra parte de la estrategia que utiliza el ecologismo malentendido para impulsar todo esto, menciona que muchos de los funcionarios de las Naciones Unidas están en sectas masónicas, la masonería. Entonces se puede deducir fácilmente que también por medio de la masonería también se planifica y se materializa toda esta agenda, ¿verdad? Y bueno, el combo antivida, antifamilia y antidios es la ideología de género,
el aborto, la Carta a la Tierra. La Carta a la Tierra, ¿alguien conoce algo de la Carta a la Tierra? Bueno, Mikhail Gorbachev mencionaba en un documento o en una entrevista, dijo así, que es necesario reemplazar los 10 mandamientos del cristianismo por un nuevo código de ético que instaure una nueva ética global. Y que se cree una nueva ética y una nueva moralidad que rija a la humanidad y se abola así los principios, los 10 mandamientos del cristianismo. Entonces inventaron una cosa que se llama la Carta de la Tierra, que es muy parecida a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En esta Carta de la Tierra hablan de igualdad de género, pero y de varias cosas más que con una apariencia de bondad insertan cuestiones negativas para la fe cristiana y es un ataque directo al cristianismo. El ecologismo malentendido, otra de las vertientes de lo que yo alcanzo a ver, tal vez ustedes tienen más ángulos, ¿verdad? Pero lo que yo alcanzo a percibir desde mi perspectiva es que está un ecologismo malentendido, en donde hay una visión panteísta. O sea, si bien es cierto, hay que cuidar los recursos naturales, no menos cierto es que debemos ser cuidadosos de que no se tergiverse la cuestión ecológica, porque se está tergiversando para efecto de darle un estatus divino a la naturaleza. Por ejemplo, a una planta o a un animal. O sea, nosotros en esta ideología ya no tendríamos una superioridad. O sea, nosotros tenemos una dignidad como seres humanos porque tenemos inteligencia, voluntad y tenemos un destino eterno. Y porque tenemos también dignidad porque Dios asumió nuestra naturaleza también y se hizo hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este ecologismo malentendido, que no cree en nada de Cristo, en nada de la divinidad, dice, no, tú no eres más, que tú eres parte de una naturaleza y tú no eres más que un árbol, porque tú eres parte de un ecosistema. Y de alguna manera se quiere venerar o como si fuera Dios a un árbol, a una planta, a las estrellas, a la creación, y nos ponen al mismo nivel que los animales. Entonces, ese ecologismo malentendido también es parte de esta estrategia. Otro es las religiones sin dogmas. O sea, la parte de la estrategia impulsada desde las Naciones Unidas es fomentar una religión sin dogmas de fe. Algunos funcionarios de las Naciones Unidas, según el libro de Claudio Sanauja, del desarrollo sustentable, mencionaban que hay que quitar el concepto abrámico de la religión. El concepto abrámico que es un solo Dios, o sea, aquí está atacando la visión judeocristiana. Y bueno, otra de las estrategias que yo he visto, así, hace tiempo, si ustedes, ¿sí será necesario el micrófono? ¿Sí me oyen bien ahí? Sí, escuchamos bien. Bueno, hace tiempo me puse, sufrió una reforma el artículo 2 de la Constitución de México. Y me puse a leerlo, y si ustedes lo leen, pues es como un tratado indigenista. Yo dije, pues ¿para qué tanto indigenismo aquí? ¿Que no se supone que somos iguales como seres humanos? Entonces ya a la luz de la distancia, ya cuando voy leyendo otros documentos, digo, ya más o menos sé por dónde va la tirada. La tirada es el fomento al indigenismo para tratar de volver al paganismo o de que se veneren, o a tratar de que se fomente la idolatría.
la idolatría, porque si uno de los conceptos es atacar al cristianismo, ya vieron lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, el cristianismo es Cristo es la persona a la que hay que atacar. Entonces, así esto fomenta este tipo de agendas. Y el hecho es que si ustedes se van a la Ciudad de México, también quitaron el monumento a Hernán Cortés o Colón, el monumento Colón, pero lo quitaron y pusieron una mujer ahí, una estatua de una mujer ahí toda fea, así chiquitita, pero eso tiene un trasfondo ideológico para mi punto de vista. ¿Por qué? Porque gracias a que llegaron Cristóbal Colón y los españoles, tenemos la evangelización. Entonces, como representa de alguna manera la evangelización, es una manera de expresar el odio al cristianismo, quitándolo y poniéndolo una mujer feminista allí, y pusiendo una estatua ahí toda fea. Bueno, entonces continuamos. Bueno, es parte de la ideología de género, no se nace hombre o mujer, esto ya lo vimos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos propaganda inversa oculta. Este es un concepto que yo he acuñado de lo que he observado. Este es un ejemplo, pero existen diversos ejemplos. Por ejemplo, en materia electoral, si todo el día te están diciendo, no vendas tu voto, no vendas tu voto, no vendas tu voto, llegará un momento en que una persona se pueda preguntar, oye, no sabía que existía esa posibilidad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me vas a pagar? Entonces, de alguna manera, es una propaganda inversa y oculta. Por eso, porque fomenta la curiosidad, excita de alguna manera, terminaría excitando realizar lo opuesto a lo que anuncia. Entonces, de igual manera, esto, para mí, en mi punto de opinión, estos violentómetros también excitan a lo opuesto. Y sí los habían visto, ¿no? Bueno, para mí es como una propaganda, aparentemente dice una cosa positiva, pero si lo analizamos, yo creo que nadie es tan tonto, para no saber que asesinar y mutilar y escupir es violencia. Yo creo que nadie necesita que le anuncien eso. Entonces, el hecho es, ¿qué es lo que pasa? Este es un ejemplo para mi gusto, tal vez ustedes tengan otra opinión, se respeta, ¿no? Que es un catálogo de ideas. En realidad es un catálogo de ideas porque todo el mundo sabe lo que es agresión y lo que no es. Y cuando, en realidad, cuando le están dando eso a una persona, le están dando un catálogo de ideas para el ultraje. Y si termina, por ejemplo, me quedé pensando, en infinitivo, los verbos asesinar, mutilar y ¿cuál es la otra? Si son actos consumados, lo engloban con ayuda profesional, puede tener dos interpretaciones. Una para el agresor, u otra para evitar la violencia. Tendrán su mejor, o por ejemplo, otra propaganda inversa oculta que vi, que decía, gracias mamá, porque sin duda tú eres la mejor mamá del mundo. Sacrificaste tu belleza y tu cuerpo por tenerme y ayudarme. Porque sacrificaste tu dinero por ayudarme. Sin duda, y así un montón de flores así. Sin duda eres la mejor mamá del mundo. Pero, a ver, yo me quedé analizando, me quedé razonando, a ver, vamos a analizar esta expresión. Si lo ve una joven, ese letrero, ¿le va a querer sacrificar su belleza y su dinero? Entonces ¿qué pensará? Pues de bruta soy mamá, ¿no? O sea, de alguna manera desalienta que haya más personas, desalienta el matrimonio. Bueno,
entonces, por eso tenemos que estar con las antenitas muy prendidas. Bueno, la Génesis. El primer lugar, bueno, lo que yo he advertido es que la palabra género fue utilizada por primera vez en la historia de la humanidad, en la acepción que ahora se tiene en una conferencia de las Naciones Unidas en 1995. Es la conferencia de Beijing. En esta conferencia se aprueban dos cosas, la declaración y la plataforma de acción de Beijing. Entonces, en estas conferencias, por eso las conferencias son delicadas, porque de aquí de alguna manera, aunque no son ley, algunos países creen que deben de obedecer lo que digan los conferencistas. Y ya en esta conferencia participó muy activamente Hillary Clinton. Y de hecho, el Partido Demócrata de los Estados Unidos es la cara visible de toda esta agenda en los Estados Unidos. Aquí, nuestros legisladores, pues como que están distraídos, unos están distraíditos y como que no saben muy bien cómo va la onda, y creen que es muy bonito hablar de género, igualdad de género, porque se lo venden o se hacen la ilusión de que es proteger a las mujeres. Así se lo venden. Y no es así. No es así. Es revertir a la humanidad. Es impulsar a que tengamos repudio a nuestra esencia biológica. Bueno, entonces, en esta conferencia de Beijing de 1995, donde asistieron representantes de los estados, tenemos una declaración. Dice aquí: nosotros, los gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunidos en Beijing en septiembre del 95, decidimos promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para las mujeres del mundo en interés de toda la humanidad. Y en el punto 38 dice: por la presente nos comprometemos en calidad de gobiernos a aplicar la siguiente plataforma de acción y a garantizar que todas nuestras políticas y programas reflejen una perspectiva de género. Es la primera vez en la historia que se utiliza esta palabra. Entonces, muchos países que estaban en esa conferencia se negaron a firmar, o se querían negar a firmar, los documentos conclusivos de esta declaración, y firmar que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente esta palabra no está definida. Mandaron a consultas para ver a los redactores en tiempo real, mandaron a consulta a ver qué significaba esa palabra, y los redactores dijeron: no, es la misma palabra, es la misma acepción que siempre ha tenido, pero era una mentira, era falso. Cuando estábamos en la escuela, En comparación, sí. el género era una clasificación de masculino y femenino. Sí, o sea, se puede utilizar, por ejemplo, el género animal, el género de los siete, se puede utilizar para otras cosas. El género de tipo de plantas o cosas así, así se utiliza. Pero aquí se tergiversó esta palabra, la acepción, para fomentar esta agenda del repudio a la naturaleza humana, que tiene de trasfondo la antinatalidad y el anticristianismo. Bueno, entonces, continuamos. Otro de los objetivos, fíjense, aquí dice, objetivos estratégicos, que de alguna manera estamos viviendo esta agenda que es impuesta desde las Naciones Unidas, desde la masonería internacional, que hemos de recordar que la masonería es completa y abiertamente satánica. Entonces, objetivo estratégico: integrar perspectivas de género en las legislaciones. Aquí dice, legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales. Medidas que han de adoptar los gobiernos.
medidas, este es el 204, inciso D, y dice, trabajar con los miembros de los órganos legislativos según proceda a fin de promover la introducción en todas las legislaciones y políticas de una perspectiva de género. El 244 dice, inciso A, fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas. Bueno, han de adoptar los medios de información de masas, elaborar en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, códigos de conducta para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer. O sea, si el objetivo es sacar a la mujer o corromper a la mujer, hay que hacerla más vulnerable, sacándola de donde esté más protegida. De alguna manera, pintan como, se trata de pintar a una mujer que está en el hogar como oprimida, para que aspire a una rebelión y se sienta liberada en una relación laboral con un patrón. Introducir dice aquí, introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para las comunidades, los consumidores y la sociedad civil. Pero esta perspectiva de género no se nos olvide que es favorecer el repudio o menosprecio a la esencia biológica del ser humano. Y fomentar la participación, claro que no lo iban a aceptar los países, si se devela, la verdadera intención, ningún país, la mayoría de países no irían a aceptar. Por eso se trató de manejar su definición en la ambigüedad. Dice, fomentar la participación en igualdad de responsabilidades familiares mediante campañas en los medios de difusión que hagan hincapié en la igualdad de género, otra vez género, y en la exclusión de los estereotipos basados en el género. Entonces, el género no existe, lo que existe es el sexo. El género sería una cuestión mental. Bueno, continuamos. Y otro de los elementos que nos da más luces para comprender todo esto son los propios discursos de los funcionarios de las Naciones Unidas. En donde Ban Ki-moon, en el 2012, el secretario general de las Naciones Unidas, pronunció un discurso muy interesante en el cual ya se plantea la agenda y cómo el plan de acción para insertarse en los países. Dice, las Naciones Unidas tienen un registro orgulloso de lucha contra el racismo, promoción de igualdad de género, otra vez, la protección a los niños, otra vez, niños. O sea, también tiene un enfoque también hacia los niños. Ya vieron que en la inauguración de los Juegos Olímpicos había una niña. Eso también forma parte de adoctrinamiento y como de pedagogía. Porque ¿qué hace una niña ahí? ¿Qué estaban haciendo? Los papás en dónde estaban permitiendo que su hija estuviera ahí en medio de todos ellos. Dice, tenemos un largo camino que recorrer en todas las áreas. Por eso estamos cambiando el curso sobre la discriminación en la legislación, aquí está, y en la práctica. Permítame decir esto alto y claro. Todas estas personas, transgénero, aquí dice, esta palabra es importante, porque antes no se sabía muy bien qué era eso. Transgénero tienen los mismos derechos que todos los demás. O sea, aquí ya va la agenda de adopción, de pseudomatrimonio, y de todo lo que se les ocurra. Ellos también nacen libres e iguales. Yo estoy hombro con hombro con ellos en su lucha por los derechos humanos. También se ha tergiversado la noción de derechos humanos. Por eso, las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están inficionadas de esta ideología perversa, porque se tergiversó el concepto de derechos humanos.
Estoy orgulloso, fíjense lo que dice, estoy orgulloso como secretario general, tengo una plataforma global, o sea, está reconocido que para poner de relieve la necesidad de acabar con la violencia, la discriminación. El truco es el discurso de la no discriminación. Ese es el truco para poder insertarse con palabras aceptables y bonitas en las legislaciones. Por motivos de orientación sexual e identidad de género. Permítanme decir un gran bienvenido a Ricky Martin, muchas gracias. Usted es un maravilloso modelo a seguir para los jóvenes LGBTI y para todas las personas. Aplaudo a Argentina por la legislación más progresista en parejas del mismo sexo y el reconocimiento de género. Estas leyes, aquí está otra vez, ¿cómo se inserta? Por medio de leyes. Hay que reemplazar las leyes. Estas leyes deben ir. Hay que reemplazarlas con leyes que garanticen una adecuada protección contra la discriminación. Es el discurso de la no discriminación. Incluso por motivos de orientación sexual e identidad de género. Esto no es opcional, fíjense. Pero cuando alguien dice, esto no es opcional, significa que te estoy dando una orden. No es opcional. Es obligación del Estado basada en los principios, otra vez, en el truco, en el discurso de la no discriminación. Un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. También es necesario un amplio esfuerzo de educación pública. Aquí está la nueva escuela mexicana. Bueno, pero ya se venía desde antes configurando todo esto. Para difundir la comprensión, o sea, para pervertir a los niños. Entonces le damos a la siguiente. ¿Cómo se materializa? Sin ley o sin escuela, no son nada. Por eso es importante, de alguna manera, tener el poder para poner funcionarios, leyes, instituciones, en donde se materialice. Por ejemplo, en Oklahoma, hace como 3 semanas, se acaba de, es positiva esta noticia, el gobernador de Oklahoma, el estado de Oklahoma acaba de instaurar que se imparta clases de Biblia en todas las escuelas del estado de Oklahoma. Entonces, eso de alguna manera contrarresta toda esta avalancha. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo está la Constitución, cómo están las leyes, cómo están las jurisprudencias y cómo están los libros de texto. ¿Vamos bien? Bueno, nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, que data desde el año 1917, recordemos que antes de esta Constitución estaba la Constitución de 1857, y antes de esta Constitución, bueno, ya eran los tiempos casi de la independencia. Bueno, la Constitución que data de 1917, promulgada con Venustiano Carranza, el artículo primero constitucional no sufrió cambio alguno, sino hasta el año 2001, en donde se inserta el discurso de la no discriminación, tal como lo decía Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas. O sea, en obediencia directa al plan de las Naciones Unidas. Se inserta el discurso de la no discriminación y se pone la palabra género. Y hay muchas más leyes también inficionadas en esta ideología, muchas más. Pero una de las más graves es esta, Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta es muy grave y negativa, que atenta contra la patria potestad y los niños. O sea, estamos en una verdadera avalancha. O sea, nos están pegando por todos lados. Y la Ley General para Prevenir la Discriminación, varios más. Bueno, si analizamos el artículo primero constitucional, dice, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. A ver, pero yo me quedé razonando.
Pero ustedes me podrán contestar mejor que yo. A ver, antes del 2001, ¿había discriminación en México por edad? Yo creo que no, para mí no. Antes del 2001, ¿había discriminación por capacidades diferentes? ¿O por opiniones? ¿O por religión? Para mí no. Entonces, yo, en mi deducción, yo creo que no se trató sino más que de un discurso, todo esto es un discurso demagógico, con apariencia de bondad, para poder insertar palabras claves. Y la palabra clave es esta. Y yo sostengo que es la inserción de este tercer o cuarto párrafo, un tercer párrafo. La inserción de este tercer párrafo fue un golpe de Estado a la nación mexicana. Un golpe de Estado, así como se oye. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos, yo traté de impugnar en un juicio esta palabra. Y bueno, yo no encontré la explicación y alcance de esta palabra. Entonces, los diputados, los legisladores, no sabían que estaban votando y creyeron, tal vez algunos lo creyeron como sinónimo de sexo. Y no fue así. Y el hecho es que pasó inadvertida, desapercibida, porque más o menos suena bonito. Suena bonito, y como suena bonito, pues ¿quién se va a oponer? ¿Acaso tú quieres discriminar a alguien por su religión? ¿Eres tan malvada para discriminar por alguien por su religión? Entonces apruébalo y levanta la mano. Y no te preocupes tanto por estas minucias. Entonces, entonces es como, te dan un combo, la estrategia es darte un combo con muchas cuestiones más o menos aceptables, pero con una copita, un pastel, pero con tu copita de cianuro. Entonces, ahí los legisladores no advirtieron el alcance de todo esto. Entonces, continuamos. Pero, ¿qué pasó? Se empieza a develar, en ese entonces estaba Vicente Fox como presidente, y me parece que estaba Santiago Krill como secretario de Gobernación. Entonces, yo no sé, pero yo intuyo por el discurso de Ban Ki-moon, pues bueno, ese discurso fue en el año 2012, esto fue en el 2001, pero por el discurso de Ban Ki-moon, yo intuyo y deduzco que fue impuesto por órganos internacionales o por agentes ajenos a la nación, ese párrafo. No creo que ningún mexicano haya tenido haya redactado eso. ¿Y qué pasó? Pues 3 años después se inventa el Congreso de México una nueva ley que se llama Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Entonces, en esta nueva ley, que tiene muchos aspectos, por ejemplo, si ustedes se fijan, se baña de bondad, ¿no? Se baña de bondad. No, mire, soy bueno. Y en el capítulo de definiciones se devela en una primera instancia el sentido. Entonces, cuando en las definiciones dice, para efectos de esta ley, artículo 1, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento cuando se base en uno de los siguientes motivos: origen étnico, nacional, color, piel, cultura, sexo, género. Aquí se empieza a develar el sentido. Quisieron que se pasara de corrido, así, ¿no? Pero hay que detenernos aquí. Y esto es importante porque aquí se está develando el primer sentido cuando hicieron el golpe de Estado en el 2001. Esto fue en el 2003. Exactamente. Se devela porque se separan los conceptos. Una cosa es sexo y otra cosa es género. Exactamente.
Sí, existen patriotas que defienden a su país, como Bukele en ese sentido. Sí, se vale porque se supone que cada país es soberano. Pero cuando están muy alineados, muy obedientes, entonces ya se acaba la soberanía. A ver, vamos a ver. ¿Doy para la siguiente? Sí. Miren, también la Suprema Corte, desgraciadamente nuestra Suprema Corte de Justicia está inficionada de esta ideología de género que es malvada y perversa. Y en el 2015 atacaron el matrimonio y emitieron una jurisprudencia que decía así: la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad es aquel de la procreación y o que lo defina como hombre y mujer es inconstitucional, porque ahora matrimonio es todos contra todos, y si se oponen son discriminadores, porque para mí matrimonio ya es todos contra todos. Entonces, ataca la moral, ataca el orden biológico, ataca el orden de la creación, ataca la ley de Dios, atacan los 10 mandamientos, no les importa. Pero, ¿qué creen? Yo, cuando hicieron esta jurisprudencia, en aquel entonces, la ley de amparo establecía que para hacer jurisprudencia se necesitan 5 precedentes en el mismo sentido que hablen o diriman la misma cuestión para a crear una jurisprudencia. Entonces yo me puse a estudiar los precedentes y había el precedente del estado de Colima. Decía, era una sentencia como de este tamaño, así gigantesca. Entonces me puse a leerla y en una primera lectura no descubrí, pero después me puse a leerla otra vez y ya descubrí el párrafo. Y decía, en un párrafo decía, el artículo, creo que 148 más o menos, no me acuerdo, de la Constitución de Colima, constriñe al matrimonio a la procreación. Y eso es indebido y es inconstitucional y bla, 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 bla. Entonces me fui al artículo 48, al 148 de la Constitución de Colima, lo abrí y leí la definición de matrimonio. Y nada más hablaba de que era la unión de entre un hombre y una mujer. Nada más decía eso. Pero no decía nada de la procreación o del tema de procreatividad. Nada. Luego entonces, el tema de procreatividad, las 5 ejecutorias con respecto a la procreación, con respecto al tema de procreatividad, no se configuraron. Y luego entonces hicieron una jurisprudencia falseando precedentes para sacar su jurisprudencia, porque recuerden que uno de los objetivos es evitar que haya más población. Entonces, mintieron para hacer jurisprudencia. Aparte de que son inmorales, son mentirosos, o sea, son unos delincuentes en el poder. Entonces, el hecho es que el tema de procreación no se configuró en las 5 ejecutorias y por lo tanto es una jurisprudencia que es viciada y es mentirosa. Bueno. Nadie está hablando. Entonces, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, esta es, para mi gusto, en una primera lectura que le di, es que como revuelven cosas positivas con negativas, en una primera lectura, cuando lo leemos, no se alcanza a advertir directamente el mal. Porque, por ejemplo, hablan, no, pues que los derechos, el niño tiene derecho a una sana alimentación. No, pues, ¿quién va a estar en contra de la sana alimentación? Pues nadie, en su sano juicio. El niño tiene derecho al esparcimiento. ¿Alguien está en contra del esparcimiento de un niño? Pues nadie. Pues todo mundo. Entonces, en una primera lectura, pues parecía bonito, pero en una segunda lectura dije, no, hay cuestiones que no van. ¿Por qué? Porque en esta ley le dan derecho de internet libre y de banda ancha a los menores de edad. Le dan derecho a los menores, internet libre y de banda ancha, a la intimidad,
Pero no se necesita ser muy inteligente para saber que va a salir de intimidad y de internet. Les dan derecho a la libertad de conciencia, mas sin embargo, la conciencia de un menor, si bien es cierto, es bueno que exista conciencia, la conciencia de un menor está en formación. Es todo esto precisamente para fomentar la agenda transgénero, porque precisamente ella narra que en las escuelas de California, actualmente, California, Nueva York, es un nido o muchos maestros están con esta ideología y impulsando, muchas maestras están impulsando a los niños. Entonces, y uno de los que impulsan todo esto, pues es la Ley General de Derechos de Niños. Hay una ley estatal de derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo traté de hablar con los diputados con algunos diputados y les dije, vota en contra de esa ley. Pero no tuve éxito. Pero bueno, hay que hacer lo que esté en nuestro alcance, ¿verdad? Bueno, esta ley viola todos estos artículos, que es muy largo, sería otra hora de hablar, entonces nos vamos a ir más rápido. Aquí está, habla de la libertad de conciencias, habla de que los niños, dice el artículo 10, adoptarán medidas de protección especial en cuestiones de situación mitigadora o bien relacionadas con aspectos de género, dice, o preferencia sexual o creencias religiosas. Entonces, la estrategia es decir, cosas más o menos aceptables, pero te insertan palabras en donde te van golpeando. Bueno, como nos queda poco tiempo, vamos a dar adelante. Anticonceptivos para niños y adolescentes, esterilización forzada. Bueno, cuando se habla de esterilización forzada, prohibir la esterilización forzada, a contrario sensu, significa que si es consensuada, podría ser permisible. Entonces, por eso es negativo, por eso tenemos que estar con las antenitas bien prendidas. Todas las autoridades, fíjense, todas las autoridades de la Federación, para garantizar la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva no es más que dos opciones. Uno, considerar a un niño como si fuera un adulto, o considerar a un hombre como una mujer. No hay más que dos. Eso es lo que se podría interpretar como igualdad sustantiva. Dice, transversalizar la perspectiva de género en todas las ocasiones y procurar la utilización del lenguaje no sexista. O sea, ¿por qué es malo que una maestra diga, a ver, aquí hagan una fila de niños? Ya estás utilizando un lenguaje sexista y lo debes de evitar. No, o sea, es correcto, no es malo. Y con esta ley están figurando como si fuera algo equivocado. O si un niño, perspectiva de género, si un niño dice, no, ahora yo me siento niña, yo soy niña, voy al baño de niñas. Y la maestra le dice, no vayas al baño de niñas, tú vas al baño de niños. Entonces, el hecho es que eso con el nuevo código penal, con la reforma pasada, sin beneficio alguno, y mereces de 4 a 12 años de prisión. Así está la ley. Y eso es un logro más de la Cuarta Transformación y de los otros diputados que dicen que son de oposición, que no sirvieron para mucho, pero es una tiranía total. Bueno, vamos a continuar porque... El desarrollo de la personalidad es otra. Muy bonito, pero también es parte de lo mismo, exactamente. Están saboteando el matrimonio. Bueno, esto es un libro que me encontré por ahí y en donde decía, fíjense lo que decía,
O sea, para que vean que, o sea, que no es una teoría de la conspiración. Aquí, donde los logré agarrar, es en la definición, no en la anterior. Miren, dice, el género, esta es la perspectiva de género, esta es la prueba, esto es donde los logré agarrar, porque se esconden en la ambigüedad. No dice, no, esa es tu definición, ¿en dónde dice? No, hay muchas definiciones, no, pero lo que están enseñando es esto, miren, el género, libro de primero y secundaria, bueno, esto fue un libro de hace como 4 o 5 años. El género no se limita al sexo, no se limita al sexo o a las características físicas que distinguen hombres y mujeres. También incluye el aspecto psicológico de pertenecer a uno de los dos géneros, hombre o mujer. Entonces, aquí es la prueba, o sea, yo hice mi exposición como muy jurídica, con pruebas, para que advirtiéramos este atropello, ¿verdad? Aquí, pues, enseñan a los niños, atenta contra el cristianismo porque enseñan a tener autoerotismo y cosas así que según el catecismo, también es algo que hay que evitar, ¿verdad? Bueno, este padre canadiense fue procesado porque en Canadá, que están más avanzados en esta agenda malvada, a su hija la estaban hormonizando sin avisarle al papá. Entonces el papá, o sea, le estaban dando como bloqueadores de hormonas y testosterona, tal vez, o otras cuestiones que atentan contra su identidad y contra su hija. Entonces el papá se fue a la escuela y le reclamó al director, dijo, no, es que su hija lo pidió. Esa es la libertad de conciencia, de la Ley General de Niños. Es que su hija lo pidió, entonces se fue a un juzgado local, perdió el juicio, se fue a apelación, perdió, llegó el asunto a la Suprema Corte de Canadá, y Canadá, los ministros, al igual que los de aquí, igualitos, dijeron, no, y expresión de género, no tienes patria potestad. Entonces, y continúan hormonizando a la niña, y le estaban inyectando, les empieza a salir barba a las niñas, y es gravísimo porque les da osteoporosis, tiene un montón de secuelas negativas. Que sigas hablando públicamente oponiéndote a estas políticas. Entonces el papá se sentía muy indignado y muy enojado. Eso es lo que nos lleva. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo se va acercando la tiranía? De alguna manera se está cerrando el bloque para cerrar esta tiranía y orillarnos al martirio, porque decir la verdad ahora va a ser peor que si fuera un pecado, ¿no? Decir que un hombre biológico sigue siendo hombre aunque se disfrace de mujer, eso es algo que no pueden soportar. Es el peor pecado que no pueden soportar los generistas. Pero la verdad, debemos de ser firmes. Fíjense lo que acaban de publicar el 7 de junio del 2024, el Código Penal Federal. Dice, que o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restringe, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género en una persona. Se aumentará el doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de los siguientes: adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Menores de 18 años. Ahí está, menores. O sea, se hace más grave. Es de 4 a 12. Entonces, fíjense, o sea, si una maestra dice, ¿sabes qué? Si una maestra dice, no, niños, no, aunque te sientas niña, tú vas al baño de niños, eso ya está, como es un menor de edad, ya está obstruyendo, obstaculizando y restringiendo la expresión de identidad de género. Entonces, están atacando
y es grave, ¿por qué? Porque aquí dice, se aumentarán al doble cuando sea una relación docente o médica. Médica, o sea, atenta contra la libertad, porque si una persona confundida quiere ir con un psiquiatra o con un psicólogo a recibir una ayuda que ayuda, porque no sabe quién es, o porque quiere destransicionar, o entonces, porque según el libro de Abigail Shriver, la única terapia autorizada es la de afirmación. La única terapia en Estados Unidos autorizada para todo este tipo de personas es la de afirmación. O sea, si tú te sientes lo que sea, te afirmo en tu creencia. Y llévenla a tomar hormonas. Entonces, como esta agenda inicia desde niños, necesita desde niños. O sea, ¿por qué? Porque en la adolescencia necesitan primero ponerle bloqueadores hormonales. Según el libro de Abigail Shriver. Bloqueadores hormonales. Y casi el 100% de los niños de 10 o 11 años que empiezan a tener bloqueadores hormonales casi nunca desisten después de que tienen bloqueadores hormonales, la siguiente es hormonizarse con testosterona. Si son niñas, hormonizarse con testosterona. Entonces, la perversión inicia en los primeros años para que a los 10 u 11 años las niñas les pongan bloqueadores hormonales que atentan contra su salud. Pero aparte, ya cuando tienen toda una estrategia en Estados Unidos, en California, como saben que algunos papás se oponen, tienen una identidad alterna. En la escuela los tratan como él a las niñas y en su casa viven como ella. El hecho es que es un negocio, es un negocio porque tendrían, como a los 15 años ya empiezan a utilizar testosterona, que es una aguja de ese tamaño, de 8 centímetros, y hace que las mujeres le empiezan a salir barba y cambian un poquito la voz, se hace la voz un poco más empostada, con la testosterona. Entonces, precisamente para eso quieren la libertad de conciencia de los niños. No para favorecerlos, sino para impulsarlos a la agenda transgénero de la que habló Ban Ki-moon. Entonces, fíjense, la relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique la subordinación de una víctima, quien se valga de la función pública para cometer el delito. O sea, si un presidente municipal dice, no, aquí no va a haber baños transgénero y aquí los de sexo masculino van al baño de hombres, estaría embonando en la restricción y menoscabamiento, anulación de la orientación sexual o la expresión de género. Ya es la nueva tiranía. O sea, y como es un funcionario público, implica la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo, o sea, lo corren, y aparte cárcel, y aparte grave, sin ningún beneficio. Entonces, es de 4 a 12 años. Entonces, la tiranía de género está con paso fuerte instalándose en nuestro país. Bueno, ya se instaló a nivel de ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, también se modificó la Ley General de Salud y todos los terapeutas y todas las personas profesionales serán suspendidas en el ejercicio profesional de su encargo. Bueno. Acciones a realizar. Bueno, recordemos que esta es una batalla también espiritual, entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar de tener una disciplina de oración. La única ventaja que tenemos nosotros es que la Virgen María se apareció en México y los santos, el poder de intercesión de los santos. Entonces, nosotros tenemos que hacer oración, cumplir con nuestro deber, en nuestros círculos, ¿qué hacer? Pues tratar de hacer conciencia del grave mal en el que estamos, hablar de la belleza de las virtudes, del esfuerzo, de tratar de ser esforzados, del bien y del mal. Y tenemos que ser astutos también. Tenemos que ser astutos, ¿por qué? Porque si alguien es psicólogo o psiquiatra, cuando trate a una persona, pues que le firme una carta en donde comparece el atendido en su libre
en su libre voluntad para ser atendido respecto a dudas de su identidad, y una carta así donde él comparece libremente, para que cuando quieran ponerle una trampa, él se defiende, que no, yo la atendí conforme a su voluntad. O si le dice el atendido, quiero destransicionar, porque en el libro de Abigail Shriver hay muchas chicas que se arrepintieron de las decisiones que tomaron, cuando a una chica le causó, después de mucho tiempo, un dolor interno terrible en su matriz, en sus ovarios, y los doctores le dijeron, si quieres que se te quite ese dolor, tenemos que extirpar todo. Creo que se llama histerectomía, no sé cómo se llama. Y cuando le extirparon todo su órgano reproductor, comprendió que había cometido un error. Entonces ahorita ya está del lado opuesto de esta agenda, ¿verdad? Entonces el hecho es que las personas que han caído en esto pueden arrepentirse. Pero aquí, con esta ley malvada, está dirigida para que te afirmes y nunca destransiciones. Pero atenta contra la libertad de las personas que quieran destransicionar. Atenta contra su dignidad. Ah, no, pero sí. Si quieres destransicionar, para ir para adelante, para la perversión, sí. Pero destransicionar no, porque te metemos a la cárcel a cualquiera que se acerque. Entonces, pues nada, es hacer conciencia de la gravedad en la que estamos y como decían por ahí, tenemos que ser astutos en nuestro comportamiento, en nuestra expresión, pero también valerosos para defender la verdad. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Ah, sí, las aplicaciones, es muy importante lo que les voy a decir. Pablo Muñoz Iturrieta en su libro Apaga tu celular, enciende tu cerebro, dice que las peores aplicaciones son Instagram y TikTok. Pero en el libro que estoy leyendo de Abigail Shriver, dice que la aplicación, por eso, una de las la aplicación se llama Tumblr. No sé si la hayan escuchado, así como Tumblr, Instagram y TikTok. Entonces, yo creo que una de las estrategias de defensa, porque van por los niños, porque en el libro que estoy leyendo dice que hay un patrón, un común denominador, que es el uso de sus celulares y esas aplicaciones en donde les están dando ideas y estrategias. Les dan estrategias de cómo responder a sus papás para engañarlos, cómo responder al director para comprar testosterona, cómo ir a centros en Estados Unidos, cómo ir a centros de venta de Estados Unidos y cómo responder ante las objeciones de la que le vende con mentiras. Entonces, les están lavando el cerebro, y apenas una dice, ¿saben qué? Yo ya me identifico como trans o como binaria o como no binaria. Apenas dice eso, le llegan un montón de mensajes positivos para que se afirme en su estado y no de vuelta atrás. Yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo, que no sé qué, yo te entiendo. Entonces, eso, la desconsideración. Entonces, una de las estrategias que yo sugiero para las nuevas generaciones es retrasar lo más que se pueda los celulares, el internet. Y que claro, no se va a poder evitar porque está en la escuela, pero por lo menos en nuestros entornos, retrasarlo y que los celulares duerman con la mamá, porque luego se esconden en los cuartos y quién sabe qué están viendo a las 2, 3 de la mañana. Entonces, es muy importante retrasar. A raíz de lo que he visto, yo sugiero que se retrasen los celulares hasta los 15 años, mínimo que no se nada de celulares. Adelante. Bueno, también hay que tratar de predicar con el ejemplo. Nosotros también tenemos que luchar por tener al menos yo y todos, una disciplina con la parte capta y de repente estamos ahí mucho tiempo. Entonces, sí, tratar de poner una disciplina en los hogares respecto a esos aparatos, ahí los papás, el papá o la mamá, que tengan sus menores hijos, decirles, ¿sabes qué? Celulares, fuera. Una señora, en otro caso que leí, Abigail Shriver, dice que una niña, una adolescente, empezó con esas ondas de transgenerismo, pero todavía no había tomado nada ni dicho nada. Entonces la mamá la mandó a una granja, una temporada, donde no había internet, a que trabajara y a que hiciera ahí algo. Entonces,
ese tiempo le sirvió para oxigenarse y recapacitar, y así conservó a su hija. Daño irreversible, si tienen Kindle, lo compran al instante en español. El original está en inglés. Y Un daño irreversible, Abigail Shrier. Claro, hay que tener criterio porque a veces habla ella, hay que tener criterio para leer este libro porque a veces ella trata como mujer a los hombres en su expresión, y eso a mí me parece incorrecto, porque debe tratar a los hombres siempre como hombres. Pero da muchas pautas, mucha información de cuál es la psicología de todos estos muchachos, son las estrategias que utilizan en las escuelas, y de muchos casos de chicas que se han arrepentido y que quieren destransicionar. Sí, pero los tratan, las personas que anuncian que se arrepintieron, en las mismas redes sociales tienen miedo a que los acosen, de que tú nunca fuiste un trans, nunca fuiste si quieres renunciar, y se necesita humildad para reconocer que están en un error. Entonces, si una persona no crece en la virtud de la humildad, no va a reconocer nunca nada.